Voy a tomar un mensaje. Ese mensaje tiene por título: necesitamos tener equilibrio espiritual en nuestra vida. Diga conmigo: necesitamos tener equilibrio espiritual en nuestra vida. Amén. Es una necesidad, hermano querido. Y vayamos a la palabra de Dios, al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a la palabra de Dios, el libro profético más seguro. Este libro que nos enseña la verdad. En este libro que está Cristo, desde Génesis, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. El libro de Eclesiastés lo escribió un hombre de Dios, un hombre sabio, Salomón. Ya estaba en su vejez, ya era anciano este hombre de Dios. Y él escribe, y también es llamado el libro del predicador. Y por eso acá nos va a enseñar el Señor en esta mañana, a ustedes y a mí, nos va a enseñar acerca del equilibrio espiritual para nuestras vidas. Amén. Necesitamos tener un equilibrio. Desde nosotros, desde que nacemos, empezamos a ser bebés y luego a crecer, siempre nuestra vida va a estar girando en pos de un equilibrio. El niño comienza, unos gatean como dicen, otros comienzan a ser solitos, eso es equilibrio, y otros comienzan a caminar y se caen. Y ya cuando se sueltan ya caminan solos. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Para nosotros caminar solo en los caminos de Cristo, primero empezamos de abajo, escalando peldaño y subiendo y madurando en lo espiritual, pero con equilibrio, fundamentado en ese equilibrio. Y vamos a la palabra de Dios y la vamos a tomar esta lectura bajo el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Todo tiempo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, o sea en la tierra, tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Póngale cuidado. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Versículo 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? Gloria a Dios. Si miramos este texto, este maravilloso texto que escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, Salomón, vemos ahí que es relevante la palabra tiempo. Y vemos que hay dos contrastes: nacer y morir. El equilibrio se representa en una balanza. Nuestra vida espiritual tiene que estar enfocada en esa balanza espiritual. Por eso es muy importante saber que todas estas experiencias que escribe acá el hombre de Dios son oportunas en ciertos momentos de nuestra vida, que nosotros debemos de tener la convicción y debemos tener la certeza que un día nacimos y que también un día vamos a morir. El problema no es morir, hermano precioso. El problema no es morir. El problema es morir sin Cristo. Amén.
Ese es el problema, porque nacimos para eso. Pero cuando nosotros entendemos estos conceptos, en ciertos momentos, como escribe acá el hombre de Dios, el secreto de estar en paz con Dios es descubrir nuestro equilibrio espiritual. Amén. Si tenemos paz con nuestro Dios, estamos equilibrados ante Él. Estamos haciendo un descubrimiento que es la paz interior en nuestra vida. Hay un desbalance cuando no tenemos paz, porque no podemos ni siquiera podemos orar. No podemos orar como Dios quiere que nosotros lo hagamos, hablar con Él. No podemos, no hay forma, porque lo vamos a hacer en nuestra fuerza. Quiere decir que la balanza está desequilibrada. Quiere decir que la balanza no está a nivel como Dios quiere y Él la presenta. El peligro también es dudar o resentirnos por el sentido de oportunidad de Dios. Esto nos produce probar un desequilibrio desbalanceado, lo cual nos puede conducir a la desesperación. Cuando hay un desequilibrio en nuestra vida espiritual, nos produce problemas, porque no encontramos un equilibrio. Por eso el predicador acá en este mensaje, en este libro, dice, siempre nombra que hay un tiempo para esto y tiempo para aquello, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de amontonar piedras. O sea, el equilibrio espiritual es tener la manera de nosotros estar enfocados en la balanza de Dios. Ahora, nosotros no podemos rechazar la gente mala. Muchas personas rechazan a la gente mala, que porque hizo este pecado, que porque cometió este otro pecado, que porque ocasionó cualquier pecado. No podemos rechazar el malo. ¿Sabe qué debemos rechazar o debemos aborrecer? La acción que esa persona hizo. Amén. La acción, porque ese malo, esa persona mala puede convertirse al Señor Jesucristo y luego equilibrar su vida y ser un gran predicador, ser un gran evangelista, ser un gran pastor, ser un hombre de Dios, ser un misionero, ser un hombre llamado por el Señor al servicio. Amén. Por eso no podemos rechazar a la gente mala. Al contrario, es rechazar, es aborrecer la acción que es, o las acciones de pecado que ellos hayan cometido. Por eso dice la Biblia, ¿cuándo es tiempo de aborrecer? ¿Y qué es aborrecer? Aborrecer también es cuando entramos en una acción de deshonra hacia nuestro Dios. También estamos aborreciendo cuando no tenemos la lectura de la palabra de Dios, cuando no oramos, cuando no intercedemos, cuando no adoramos, cuando no entramos en la presencia de Dios, en la oración, en la alabanza, cuando nuestra vida se torna muy superficial, se torna muy opaca. Todo eso a Dios no le agrada. Y dice, aborrecer el pecado en nuestra vida, debemos aborrecer el pecado en nuestra vida. Ese desbalanzamiento que hay, ese desequilibrio, tenemos que sacarlo de nuestra vida. Esta es una actitud que nos genera altibajos. ¿Por qué nos genera altibajos? Porque ustedes bien saben que un altibajo no es ni alto ni es bajo. Hay un promedio de que nuestra vida se torna, como dice la Biblia por allá en Apocalipsis, que dice que nos volvemos y se puede estar convirtiendo el hombre de Dios o la mujer de Dios en tibio, en un espíritu de tibieza, en un espíritu de confort, en un espíritu ahí que se quede conforme con lo que Dios le da. Pero el Espíritu Santo está repartiendo palabra,
El Espíritu Santo está esparciendo, como dice la Biblia, está esparciendo la piedra y está recogiendo piedras. O sea, quiere amontonarnos como la familia de Cristo, nosotros, y darnos más. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, que está aquí en este lugar, que está en nosotros, que nos imparta lo que Él quiere darnos. Amén. Que Él quiere a nosotros bendecirnos con toda bendición. Pero Dios nos hace una alerta y Dios comienza a mover nuestra conciencia espiritual. Recuerden que nosotros tenemos las dos conciencias. Miren que ahí está la balanza de Dios. Tenemos la conciencia natural y también tenemos la conciencia espiritual. Tenemos y teníamos una vida antigua o una vida vieja, o dice la Biblia, una vida de la vieja manera de vivir. Pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, o sea, una nueva vida, manera de vivir. Amén. Miren la balanza ahí cómo se va. Vida antigua, vida nueva. Vieja manera de vivir, o sea, el pecado. Nueva manera de vivir, Cristo. Viejo hombre, nuevo hombre. ¿Sí? Por eso aquí hace contraste esta palabra, de que lo que éramos y lo que somos ahora y lo que Cristo quiere seguir haciendo en nosotros de aquí en adelante. Amén. Mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, no desperdiciemos el tiempo, mi hermano. Dios quiere enderezar nuestra balanza espiritual. Dios quiere nivelarnos. Pero hay unas recomendaciones que nos hacen. Un equilibrio. Él nos quiere dar un equilibrio. Pero que ese equilibrio permanezca. Por eso la balanza se representa, o el equilibrio se representa como una balanza. La justicia de Dios se representa como balanza, y en la tierra se representa como balanza. Estas palabras que escribió el predicador, que escribió Salomón, fue bajo el techo. Estamos en un techo que es la tierra, pero encima de nosotros están los cielos. Y esta palabra fue para algo terrenal, algo pasajero, porque ahí dice claro cuando el predicador escribe y predica: tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. O sea, tiempo de guardar y tiempo de desechar, de dejar, tiempo de romper. Oiga, pongan cuidado en esto. Y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Miren los tiempos como habla la palabra. Esto es lo que Él escribió en este techo que es la tierra de nuestra vida. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos quiere llevar a un nivel mayor espiritual, a un equilibrio, y establecernos ahí y mantenernos ahí. Si ustedes notan, cuando ustedes van a comprar algo, uno se fija, ¿cierto? Si le están vendiendo lo que es, si no nos están saltando en la báscula, si es el peso y si es la medida de lo que nos están vendiendo y no nos están robando. Porque todo tiene que ser balanceado en nuestra vida. El equilibrio es el eje que tiene que engranar nuestra vida espiritual para ser conducidos a esa vida eterna, al premio, al galardón maravilloso que es la salvación de nuestra alma. Amén. Por eso el Señor nos quiere enderezar, nos quiere balancear. Pero tenemos una oposición, claro. El bien, el balance, el bien, y tenemos el mal. Siempre a la derecha, ¿sí? Y a la izquierda. Siempre hay una oposición, siempre hay dos y una variante. Siempre se mueve así la palabra de Dios en torno y en pos de esa situación. Pero nosotros tenemos las mejores armas para no dejarnos desequilibrar en nuestra oración, en nuestra intercesión, en orar, en clamar, mis amados, en estar ahí buscando del Señor cada día. Proverbios 16:11. Vamos a Proverbios 16:11. Allá atrás, también otro libro maravilloso, libro de sabiduría que escribió este hombre de Dios.
Salomón, un hombre lleno de sabiduría. Proverbios 16:11, y vamos a conocer el equilibrio a través del libro de los Proverbios. Y dice la palabra de Dios: peso y balanzas justas son de Jehová. ¿De qué son los pesos y las balanzas? Justas de Dios. Amén. A Dios le gusta todo lo recto. A Dios le fascina que nosotros andemos en caminos rectos, que estemos en la senda recta, en el mejor camino. Por eso dice la Biblia 16:11, peso y balanza justa son de Jehová, ¿verdad? Que son de Él, solo le pertenecen a Él. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Todo lo justo es de Dios, hermano querido, porque la justicia es de Dios. Amén. La justicia proviene de Él. La creó Él para nosotros tenerla presente. Todo lo justo, todo lo bueno, todo proviene de Él. Por eso necesitamos manejar nosotros este entorno, esta palabra, tenerla presente hoy que nos enseña el Señor. El equilibrio que siempre va a estar en nosotros. Por un momento yo quiero que se coloquen de pie. Colóquense de pie por un momento. Quiero hacer un ejercicio que yo lo he hecho. Yo quiero que coloquen y levanten el pie. ¿Cierto? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué experimentaron? ¿Cierto? Se estabiliza un poco. Pueden sentarse, hermano. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios quiere afirmar nuestros dos pasos, nuestras dos piernas. Amén. Cuando nos paramos sobre una pierna, siempre va a haber como, ustedes sintieron como un temblorcito en su cuerpo, ¿cierto? Es por eso. Cuando no estamos caminando con el Señor firme, con los dos pies puestos en la tierra, vamos a tener así un movimiento que no es normal. Pero gloria a Dios que tenemos las dos piernas, amén. Y podemos pararnos firmes para estar en la presencia de Cristo, amén. Entonces todo gira, hermano precioso, todo gira en torno a la estabilidad y al equilibrio. Y la palabra de Dios es la mejor balanza para nuestra vida. La palabra de Dios es el mejor equilibrio para nuestra vida espiritual primero. Recuerde que lo espiritual, muy pocos tienen en cuenta esta palabra espiritual. Pero la Biblia me enseña a mí que si somos hijos de Dios, debemos caminar en el Espíritu. Somos los hijos de Dios, amén. Por eso nosotros debemos decirle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que primero lo espiritual en nuestra vida. Esa es la diferencia. Ese es el equilibrio que debe marcar en nuestra vida cristiana. Que nosotros dependemos de Cristo. Y que lo espiritual, ¿por qué? Porque Él nos habla a nosotros y nos da los dones, nos da los frutos, nos da discernimiento del Espíritu. Pero eso todo nos llega a nuestro espíritu, porque es espiritual y nosotros, Dios nos muestra, Dios nos revela. Y la palabra revelación hace un entorno a nuestra manera de cómo estamos con nuestro Dios. ¿Qué quiere revelarnos? ¿Qué quiere enseñarnos? Ahí atrás podemos ver, vimos 16:11. Ahora vamos a mirar Proverbios 11:1. Proverbios 11:1. Ahí atrás podemos ir en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1. A ver qué nos enseña también acerca de la balanza, del equilibrio. Dice la palabra de Dios, el peso falso, oiga, póngale mucho cuidado a esto, el peso falso es abominación a Jehová. Mire lo tremendo de la palabra de Dios, lo que nos enseña. Todo lo que es falso, todo lo que no es real, no es de Dios, no es del Señor.
El peso falso aborrece, es abominación. Lo detesta nuestro Dios. Nuestro Padre Jehová detesta el peso falso. Ese peso falso tiene que ver con la mentira. Como el ejemplo que les colocaba ahora acerca de cuando ustedes van a comprar algo. Verificar si lo que le están dando es un peso verdadero y una medida verdadera. ¿Ven? Entonces, porque el peso falso es detestable ante los ojos de nuestro Dios. Pero dice, la parte B del pasaje dice, mas la pesa cabal, ¿de qué? Le agrada. Mas la pesa cabal. ¿Y qué es cabal? Algo exacto, algo gallardo, algo que es de Dios. Amén. Algo que es recto, algo que le agrada a Dios. Una persona cabal es una persona que es digna de confianza. Una persona cabal es aquella que está caminando y anda en la verdad y dice la verdad y no anda con mentiras, ni embustes, ni nada de eso para enredar a personas. Esa es una persona cabal, o sea, una persona gallarda. Y a Dios que le agrada. Amén. Nosotros debemos de tener un equilibrio cabal en nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Dios comienza a darnos los dones y los emprendimientos y todo lo que pongamos, lo pongamos a Dios como prioridad, pero que seamos cabales como dice la Sagrada Escritura. Vamos ahora a Proverbios 20:10, ahí adelante. Que nos enseña también, sigue enseñando el libro de Proverbios a través del equilibrio espiritual en nuestra vida. Proverbios 20:10. Dice la Sagrada Escritura, pesa falsa, vuelve y escribe el proverbista, pesa falsa y medida falsa, oiga, ambas cosas son ¿qué? Abominación a Jehová. La pesa y la medida falsa. La pesa falsa, dice la Escritura, y la medida falsa son cosas detestables y aborrece nuestro Padre Dios Jehová. Amén. Amén. Mire lo que es tremendo lo que nos enseña la palabra esa mañana. Por eso la Biblia está todo, hermano. En la Biblia no podemos ocultar nada. La palabra de Dios nos enseña a creerla, a obedecerla, a confiar en ella, a practicarla, que es ponerla por obra, pero también nos manda y nos lleva. Y la palabra nos dice que debemos de ser cabales. Nuestro Dios nos dice que debemos de ser personas leales. Esa palabra cabal también es ser una persona leal. Una persona que tú puedes contar con ella en cualquier momento y en cualquier acción que esté. El Señor sea alumbrando un consejo en nuestras vidas y sea dirigiendo nuestros pasos a nosotros para conducir a esa persona a que tenga un equilibrio espiritual, una manera de seguir a Cristo, una manera de conducirse en la obra de Dios de una manera recta, con pesa verdadera y con medida verdadera, como lo establece la palabra de Dios. Ahora nos vamos para Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Porque quiero llevarlos a esta palabra. Porque aquí hay algo que también habla acerca de la balanza. Muy importante, mi hermano. Apocalipsis 6, versículo 5. Y es muy importante saber, porque quiero que el Señor nos instruya, nos capacite en esta poderosa palabra de Dios. Dice la Biblia, Apocalipsis 6, 5. Dice
Dice, cuando abrió el tercer sello, dice la Escritura, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía ¿qué? Una balanza en la mano. ¿Sí ve lo tremendo? ¿Qué representa? Aquí estás hablando el tercer. Aquí está hablando acerca de los 4 caballos. Pero en el versículo 5 ese caballo se representa, ese caballo es de color negro porque todos tienen un color, ¿sí? Para un poco decir el primer caballo que era el blanco, el primer caballo es blanco, el segundo caballo dice, primer caballo es blanco. Cuando abrió el segundo sello, viene el segundo ser viviente que decía ven y mira, y sale otro caballo de color bermejo, o sea rojo o escarlata. Pero el tercer caballo, el que contiene la balanza, ese caballo es de color ¿qué? Ese caballo es de color negro. Y el último caballo es de color amarillo. Pero el caballo negro es el que contiene la balanza, lo que nos está enseñando esta mañana Dios en este mensaje. ¿Y qué representa el caballo negro, hermano querido, con esa balanza? Representa un juicio inminente de Dios, como es el juicio que viene de la hambruna, el juicio que viene del hambre. Miren lo tremendo. Y Dios quiere que, porque una balanza, porque recordemos lo que el proverbista Salomón escribe allá, porque él quiere que nosotros estemos equilibrados cuando vengan los juicios eminentes de él. Y que ese juicio va a estar en la tierra. Claro, porque la palabra de Dios se cumple. Pero que Dios nos guarde, nos siga ayudando, porque eso representa un juicio tremendo que va a haber en la tierra. Ya en muchas partes ya hay mucha hambre en la tierra, mucha escasez, muy de todo. Pero Dios es un juicio de Él y se representa a través de esa balanza. Gloria a Dios. Ahora vamos a 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:6 y 7. Capítulo 1, versos 6 y 7. Aquí vamos a ver una balanza con un equilibrio interior en nuestra vida. ¿Y qué va a pasar en nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar en nosotros aquí? Cuando el apóstol Pablo le da la recomendación a su discípulo Timoteo y le enseña que nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyentes, como seguidores de Jesús, tiene que ser de una forma balanceada. A veces no nos podemos creer los súper espirituales, pero tampoco tenemos que ser carnales. Tenemos que estar en un nivel que le agrade a Dios. Porque recuerde que nosotros no somos infalibles. Nosotros no somos como Cristo. Estamos en un proceso de transformación cada día para que nuestra vida espiritual siga en ascenso, siga evolucionando a favor y en pro para otras personas que necesitan tanto la ayuda espiritual. Tanto. Apocalipsis 1:6-7 dice la poderosa palabra y le da un consejo. El siervo Pablo le dice a su discípulo Timoteo y le da una recomendación. Y hoy nos dice el Señor Jesucristo a nosotros y nos da a nosotros ese consejo de igual manera, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, por lo cual te aconsejo ahí que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 1, de amor, 2,
y de dominio propio. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios por su palabra. Hermano precioso, entienda algo importante en esta mañana. Esta palabra la ha dado el Espíritu Santo para que entendamos y que estemos con una conciencia clara, equilibrada y sustentada en su poder, en su palabra. Aquí hay 3 elementos importantes que debemos de tener en cuenta. Ya lo leímos, pero vamos a retomar la lectura, porque la lectura es buena repetirla para que pueda caer en buen terreno, para que pueda estar en el buen terreno en nuestro corazón. No nos quedemos tan solo oidores, sino que se quede en nuestro corazón para llevarla, para transmitirla, para difundirla. Entonces vemos 3 elementos importantes. ¿Cuáles son? Poder, amor y dominio propio. Ahí está el balance espiritual para trabajar con Cristo y que Cristo trabaje en nosotros. Amén. Si tenemos esos 3 ingredientes, cumplimos con la mejor receta. Y nos vamos a estar comiendo cada día ese pastel de humildad. Un bocadito de palabra. La Biblia dice un poquito de palabra, un poquito de aquello, un poquito de esto. Pero que ese bocado de Dios se haga en nosotros verdad. Y nos use el Señor como instrumentos. Me gusta ahora cuando dice la palabra, y Dios usa esa palabra inquebrantable. Pero para que Dios nos haga eso nosotros espiritualmente, esa palabra es inquebrantable, primero tenemos que ser procesados. O sea, tenemos que ser destruidos primero, para que Dios comience a que nos volvamos inquebrantables con el invisible que es Él. Amén, porque nosotros hablamos a un Dios vivo invisible. ¿Sí? Pero nosotros somos visibles y nosotros lo creemos, nosotros lo vemos por fe. Ese es el nivel que debemos de llegar nosotros como hijos de Dios. Entonces, estos 3 elementos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que son elementos del Espíritu Santo: poder, amor y dominio propio, o templanza, frutos y actitudes de nuestro Dios, conforman un equilibrio interno de que por naturaleza carecemos. A veces se nos olvida que Dios nos ha dado estas armas. A veces se nos olvida que Dios no nos da, pero la palabra está. 3 elementos. ¿Alguien me lo puede decir sin leer en la palabra? ¿Cuál es? Poder. ¿Cuál otro? Amor. Y dominio propio. Díganlo otra vez con voz fuerte. Poder, amor y dominio propio. Amén. Igual equilibrio. Amén. Cuando tenemos esos 3 elementos puestos en la balanza, puestos ahí, la balanza de nuestra vida espiritual va a estar equilibrada. Amén. Porque nosotros carecíamos. Sin Cristo carecíamos. Muchos carecían de un amor. Amén. Sin Cristo carecíamos de un poder que había en esta escritura para nosotros. Porque la Biblia dice que el instrumento que Dios usa para darnos el poder es el Espíritu Santo. ¿Recuerda la escritura cuando dice: recibiréis poder? Pero cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos ese poder, podemos estar moviéndonos en la balanza espiritual de orar por alguien y colocar las manos, hermano precioso, sobre esa persona con fe, y esa enfermedad tiene que irse. Amén. Podemos orar por alguien por una liberación, o por algún problema de algún espíritu que lo esté atormentando, por alguna situación económica, hasta por un electrodoméstico, ¿cierto, hermano? Gloria a Dios. Y nos da poder de arreglar, ¿cierto, hermano? ¿Por qué? Porque nos movemos en la balanza espiritual.
Ese es el equilibrio, hermano querido, que Dios nos quiere llevar. Amén. Yo le decía a Dios, le preguntaba al Espíritu Santo, a veces tanta palabra, tanta eso, y uno lee, Padre, pero yo quiero una palabra que no sea común, y Él me llevaba y me daba la palabra y me decía, equilibrio, equilibrio. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos muestra y nos habla lo que quiere que transmitamos nosotros, que difundamos al pueblo, amén, y que enseñemos al pueblo con humildad de corazón. Entonces, cuando esos tres ingredientes están, si ustedes miran la balanza, cada una tiene una pieza. Puede ser balanza de madera, de metal, ahora las electrónicas tienen una, pero siempre va una pesa, como decía a través del libro de Proverbios. Siempre se le coloca una pesa a esa vida, una medida. Desde el tiempo de la antigüedad, de antes, la balanza no eran así, la balanza solamente eran con peso, eran que equilibrar los pesos. Y ahí se daban cuenta si algo pesaba más que otro, tenían que sacarle y acomodarle, y bueno, que las dos quedaran a nivel. Eso pasa con nuestra vida espiritual. Cristo quiere nivelarnos a nosotros. Cristo quiere que estemos en un nivel bueno, en un nivel acepto a Él, agradable a Él. Entonces tenemos estos tres principios o tres herramientas: poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos agradar a nuestro Dios. Necesitamos desarrollar ese equilibrio espiritual. Oiga, Dios se agrada cuando ustedes y yo desarrollamos el equilibrio espiritual en nuestro Dios. Amén. Él se agrada, porque recuerde que Él aborrece lo que no es justo. Ahí está. Él es justo, el mundo injusto. Él es piadoso, el mundo impío. O sea, la impiedad. Siempre va a haber un contraste, siempre va a haber algo que quiere desequilibrarlo de Dios. Siempre va a estar ahí. Por eso nosotros debemos agradar a nuestro Dios cuando manejamos ese equilibrio espiritual interior en nosotros. Mire que nuestro equilibrio tiene que nacer de nuestro interior. Ese peso espiritual que había en nosotros, ese desequilibrio espiritual en nuestra vida, se convierte en un equilibrio espiritual en Cristo Jesús cuando tomamos esta receta y nos nutrimos de estos componentes, tanto físico como espiritual, y esforzarnos por vivir la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Hermano precioso, Dios quiere una vida abundante para nosotros, ¿amén? Dios quiere darnos una bandeja espiritual para nosotros. Dios quiere darnos un equilibrio abundante. Dios quiere darnos una riqueza espiritual, que es lo más lindo. Por eso Salomón, ahora entiendo por qué Salomón escribió en el libro de Proverbios acerca de la balanza de Dios, acerca de la medida de Dios. Por eso fue, porque él también anhelaba, porque él solo le pidió a Dios sabiduría, conocimiento, porque ya tenía todo lo demás. Pero Dios quiere bendecirnos primero en lo espiritual, hermano. Dios quiere bendecirnos primero y dando riquezas espirituales a nosotros. Entonces ahí es donde debemos de tener nosotros por práctica para agradar a nuestro Dios. En lo físico, porque en lo físico, cuando hay un equilibrio espiritual en nuestro físico, en nuestro cuerpo, hay un desequilibrio. Las enfermedades nos desequilibran. Dígame si no. Las enfermedades nos desequilibran. En la enfermedad entra duda de que vamos a ser sanos o no. ¿Sí? Hay un desequilibrio cuando viene una noticia no muy buena. Hay un miedo también. El desequilibrio produce miedo. El desequilibrio mental también. Ustedes se dan cuenta cuántas personas ven desequilibradas mentalmente, o jocosamente, como le llaman, locos, maniáticos, lunáticos, como le quieran decir. ¿Por qué? Porque viene un desequilibrio, porque nunca encontraron el equilibrio en Cristo.
ni nunca fueron a que Dios los pudiera ayudar. Entonces ahí vienen las consecuencias. Y es donde el Señor comienza y quiere trabajar en nosotros. Cuando viene una enfermedad física, sí, a veces el Señor permite eso para ver si buscamos la presencia de Cristo y decir con fe que Él nos puede sanar. Amén. Que Él nos puede dar la respuesta a cualquier interrogante que nosotros tengamos. Mire la balanza, preguntas, pero también hay respuestas. Respuestas de Dios verdaderas, y que Dios nos use como instrumento para ser buenos consejeros, buenos mediadores, buenos intercesores, porque a veces nos hacen buenas preguntas, pero nosotros como siervos de Dios tenemos que tener buenas respuestas para poder direccionar a esa persona y llevarla a un buen equilibrio mental, emocional, espiritual y físico en nuestra vida como creyentes, como seguidores de Jesús, como nos quieran llamar, aleluyas, evangélicos. Bueno, pero ¿saben una cosa? Dios también nos ha dado un don que se llama la psicología cristiana, la psicología espiritual cristiana. ¿Ven? Nosotros nos convertimos en los mejores psicólogos cristianos, porque esto es pura psicología espiritual. La palabra de Dios también nos enseña a eso, a conducirnos que primero tenemos que depender de lo espiritual, del equilibrio espiritual, y no ir a tener un equilibrio natural, o sea, algo terrenal. Por eso cuando este hombre escribe en Eclesiastés, fue terrenal, porque si usted ve el texto ahí más, habla sobre eso, que hay un tiempo para aquello, un tiempo para lo otro, un tiempo para esto, un tiempo para todo. Y usted mira ahí el texto, y leímos del 1 al 8, encuentra muchas veces la palabra repetida tiempo. Un tiempo para todo vamos a tener nosotros. Y estamos en el mejor tiempo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estamos en el mejor tiempo, hermano. Es donde debemos de estar nosotros contentos y alegres, ¿sí? Porque es el mejor tiempo, porque estamos en la presencia de Cristo. Y estamos con Cristo. Estamos en Cristo. Y estamos con Él. Ahora bien, un principio de equilibrio es nuestra relación con Dios. Es fácil y sencillo y práctico. Nuestra relación con Dios comienza a germinar, comienza a nacer y comienza a dar fruto. Entre más nos relacionemos con Dios y preguntémosle a Dios, no cuestionemos a Dios, porque no puede ser cuestionado, sino hagámosle preguntas al Espíritu Santo. Dígame qué me quiere enseñar, Señor. ¿Quién quiere que sea yo para ti, Señor? Yo soy tu vasija, Señor. Yo soy tu vaso quebrado. Me presento a ti como algo, como dijo Pablo, el apóstol, dijo: me hago débil entre los débiles, soy débil entre los débiles, siendo el apóstol Pablo. Me hago débil entre los débiles. No soy nada, Señor, porque quiero relacionarme más contigo en tu presencia. Y déjeme decirle en esta mañana que Dios nos oye. Dios nos oye y le va a dar esa palabra, amén, para poder transmitir, para poder difundirla. Entonces, un principio de equilibrio espiritual en Cristo Jesús es nuestra relación verdadera con Dios, con un espíritu quebrantado, porque ya hemos sido torteados, ya hemos sido quebrados, ya hemos llegado a la presencia del Señor, humillados ante Él. Y el otro es: mantenga la vista fija, nuestros ojos fijos en el premio. ¿Y cuál es el premio? La salvación eterna, la vida eterna con Cristo. Amén. Pongámonos de pie, mis amados, en nombre de Jesús.